Buenas tardes, mis estudiantes, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Continúo con ustedes en estos videos, continuamos la dinámica que nos lleva de manera interesante a nuestros resultados. ¿Qué tal? ¿Cómo les ha parecido? También me serviría mucho que ustedes me retroalimenten en clase, o mientras nos tomamos un tinto, o van y me visitan a la oficina a hacer tutorías. Me llevan un tinto, no olviden, y conversamos. Profe, nos gustan los videos así, nos gustan de otra forma, me retroalimentan, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué ustedes mismos como estudiantes no producen videos y complementan esta materia? Ahí vemos cómo trabajamos con ellos y de esa forma seguramente nos va a ir mejor. En un siguiente tema, el que vamos a ver el día de hoy, complementamos lo que hemos visto anteriormente. Matrices, sistemas de ecuaciones, cómo representamos problemas de la vida real. Para ello vamos a recordar, comprender y aprender hoy nombres y denominaciones o notaciones que reciben tanto las matrices, los tipos de matrices y los componentes de ellas. ¿Por qué? Porque cuando ustedes vean videos de otros autores, videos míos, o vayan a los libros y a la bibliografía y consulten ejercicios, van a darse cuenta que ellos se refieren a esos términos. Y entonces, si los tenemos claros desde esta materia, desde el día de hoy, van a poder entender muy fácil a qué se están refiriendo cuando hablen de una fila, de una columna, o de otros términos o tipos de matrices que vamos a ver el día de hoy, muchachos. Entonces, hablemos precisamente de los tipos de matrices y vamos a verlos aquí en esta sesión. Vamos a hablar de diferentes tipos, por ejemplo, las matrices fila, las matrices columna, una matriz especial que se llama la matriz nula. Vamos a hablar también de un tipo de matriz que se denomina la matriz triangular, que se divide en dos, la matriz triangular superior o la matriz triangular inferior. Vamos a hablar de la matriz diagonal, vamos a hablar de una que se denomina la matriz identidad o diagonal unitaria, lo que nos permite ver que es una del mismo tipo que la anterior, pero con una característica especial. Y finalmente vamos a dejar dos de ellas enunciadas, pero profundizaremos en un video más adelante. Son la matriz transpuesta y la matriz inversa. Entonces vamos al tablero y vamos a hablar de cada una de ellas con ejemplos. Vamos entonces, acompáñenme al tablero, muchachos. Lo primero que quiero que empecemos a entender y a tener claro del día de hoy es la notación particular que se utiliza en las matrices. Vamos a ver un ejemplo. Inventémonos acá una matriz. Incluso pongámosla así, secuencial. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Trabajemos en este primero con esta matriz. Entonces, fíjense. Tenemos la fila 1, es esta. La fila 2 es esta. Y la fila 3, que es esta. Primer elemento para la notación, las filas horizontales. Pero también tenemos componentes, si lo analizamos de forma vertical, son denominadas las columnas. Columna 1, columna 2 y columna 3. Fíjense, cuando hacemos un cruce o coincidencia de una fila con una columna, pues encontramos una celda y esa celda también tiene una notación. Entonces fíjense, si cruzamos la fila 2 con la columna 1, este elemento se llama el elemento 2, 1. Si cruzamos la fila 3 con la columna 2, por ejemplo, se denomina 3 de la fila, 2 de la columna. Si cruzamos, por ejemplo, la fila 1 con la columna 3, este elemento es el 1 de su fila y el 3 de su columna. Muy sencillo. Otro punto importante es que las matrices por lo general se denotan con letras mayúsculas. Entonces vamos a decir que, por ejemplo, esta es la matriz A o es la matriz B o cualquier nombre que le queramos decir, pero entonces es una letra mayúscula. Los elementos que están al interior de ella, cada uno de ellos, se denotan por lo general en correspondencia con la letra de la matriz, pero en minúscula. Entonces, ¿qué podemos de ahí deducir?
que va a haber un elemento A que esté en la posición 1, 1, o algunos autores lo llaman sin la coma, el A1, 1, que también va a haber un elemento A1, 3, que también va a haber un elemento A4, 1, que va a haber un elemento A3, 2, diferentes de ellos depende de la posición que estén tomando. Entonces fíjense, busquemos cuál es el elemento A1, 1. Fila 1, columna 1. Elemento 1, 1 es este 1. Elemento 1, 3. Fila 1, columna 3. Ya lo habíamos dicho. Es este. Entonces, es el número 3. Elemento A4, 1. No, elemento A4, 1 no lo tenemos, no existe. Perdón, acá hubo un error. Trabajemos el elemento 2, 1. Entonces, 2, 1. ¿Cuál es el elemento 2, 1? Fila 2, columna 1. Es un 4. Y el elemento 3, 2. 1, 2, 3, 1 y 2. Es el 8. Vean qué interesante para este ejercicio, fue casual, pero vean el error que estábamos cometiendo. Estamos hablando de un supuesto elemento A que tenía como primera coordenada un 4. Es decir, como si esta matriz tuviera 4 filas. No hay 1, 2 y 3. Es decir, esto hubiera sido un error. Fíjense que entonces esto nos sirve para también practicar y darnos cuenta de cómo se denotan las matrices y sus elementos. Entonces, una vez siendo claro cuáles son las filas, cuáles son las columnas, cómo se denotan con letras mayúsculas las matrices, cómo se denotan con letras minúsculas acompañadas de las coordenadas de fila, columna de cada posición, vamos entonces ahora a ver tipos de matrices que pueden corresponder a este tipo de notación. Fíjense lo siguiente, vamos a hablar primero de una matriz que denominan matriz fila. Como ya sabemos qué son las filas, suponemos claramente que una matriz que tenga un solo elemento como fila y tenga cuantas columnas se quieran, es una matriz fila. Fíjense, una sola fila y n columnas. Entonces, esta es una matriz de una fila por n columnas. ¿De acuerdo? Vale. Ahora vamos a ver otra matriz que de manera simultánea se puede analizar y es la matriz columna. Esta matriz columna, ya lo podemos deducir, es una matriz que en su contenido tiene una sola columna. Fíjense, 1, 2, 3, n filas por una sola columna. Entonces vean, esta es una matriz fila de 1 por n, esa es una matriz columna de n por 1. En términos matemáticos, para que también lo tengan ustedes presentes, cuando tienen una sola fila o una sola columna, también se les denomina vectores. Recordemos cálculo. Los vectores son precisamente arreglos de una sola dimensión como fila o como columna y de n dimensiones en el otro sentido. Entonces, ahí tenemos claro cuáles son las matrices fila y cuáles son las matrices columna. Vamos a hablar también entonces de otro tipo de matriz que se denomina la matriz nula. La matriz nula es aquella matriz, sin importar la dimensión que tenga, que en su contenido tiene solo ceros. Entonces, por ejemplo, 0, 0, 0, 0, 0, 0 es una matriz nula. ¿De qué dimensión? ¿Cuántas filas tiene? 1 y 2. 2. ¿Cuántas columnas tiene? 1, 2 y 3. Es una matriz nula de 2 por 3. Pero podríamos tener otra. Por ejemplo, una de 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0. De la misma forma, 3 filas, 3 columnas. Esa es una matriz nula de 3 por 3. De esa forma ya vamos entendiendo y practicando tanto la notación como los significados de los diferentes tipos de matrices. Vamos a ver ahora un tipo que se denomina la matriz triangular. La matriz triangular es aquella que tiene solo elementos en el triángulo superior o en el triángulo inferior de la matriz. Entonces, vamos a decir que hay matriz triangular superior y que hay matriz triangular inferior. Veamos cómo podemos representarlas y qué significa cada una de ellas. Digamos que tenemos una matriz de dimensión 3 por 3 también, donde tenemos en su diagonal, es otro término que quiero que desde ahora lo manejemos, esta es la diagonal de la matriz. Cuando hablamos de la triangular superior, quiere decir que en la parte superior de la diagonal tiene cifras. Por ejemplo, 9, 6, acá entonces tiene 1, 8, 9, 2, 6 y 3, pero en la parte inferior tiene ceros. Esta es una matriz triangular superior. En la parte de arriba de la diagonal tiene números, en la parte de abajo tiene ceros. Y de manera análoga podemos hablar de la matriz triangular inferior. En ella se cumple lo mismo pero de forma contraria, es decir, tiene números en su diagonal, pero el contenido, dado que es una matriz triangular inferior, está de la diagonal hacia abajo. Por ejemplo, 4, 5, 6, 0, 0, 0. Fíjense, cumple el hecho de que en la diagonal tiene números, que abajo de esa diagonal también tiene cifras, pero que arriba de la misma diagonal tiene ceros. Fíjense. Vamos a ver ahora, ya que aprendimos el concepto de diagonal de una matriz, ¿qué es una matriz diagonal? Es una matriz que combina los conceptos que vimos anteriormente de diagonal triangular superior y triangular inferior, y es una matriz que solo tiene cifras, términos en su diagonal. Fíjense, en los otros componentes de esta matriz 3 por 3 que estamos tomando como ejemplos, tiene ceros. Solo tiene valores en su diagonal, sin importar cuál sea. Puede ser, por ejemplo, un 10, un 9 y un 64. No importa, es la diagonal. Entonces se vuelve una matriz diagonal. Como hemos conversado ya anteriormente, el manejo de matrices tiene muchas similitudes con el manejo del álgebra de los números reales, la que vimos seguramente en materias anteriores. En ese orden de ideas existe una matriz interesante, importante, quiero que la tengamos clara porque la vamos a utilizar también más adelante cuando hagamos reducciones Gauss-Jordan y cuando hagamos reducciones método simplex, es la matriz identidad. La matriz identidad es aquella matriz diagonal que precisamente en la diagonal tiene números 1. Entonces, vamos a hacer ahora una 4 por 4. 1, 0, 0, 0, 0. 0, 1, 0, 0, 0. 0, 0, 1, 0. Y trabajemos con 0, 0, 0 y 1. Acá estamos trabajando una matriz 4 por 4, que es una matriz diagonal, porque tiene números únicamente en su diagonal, pero en este caso la particularidad es que es una matriz que tiene en su diagonal números 1 y por lo tanto está configurando una matriz identidad. Recordemos que podemos hacerlo también para cualquier tipo de matriz en cuanto a su dimensión, una 3 por 4,
una 5 por 6, una 9 por 3, una 3 por 9. No importa la dimensión, lo que importa es que cumpla las características que les he contado en esta clase de hoy, en este video. Entonces, dijimos que íbamos a dejar nomás como notación, explicaremos en un video posterior el significado y la utilidad de las dos últimas matrices, la matriz transpuesta y la matriz inversa. Por hoy les quiero dejar nomás este dato. Si tenemos una matriz A, su matriz transpuesta se denota con una T como superíndice, como exponente. Se llama así, se denota así, matriz transpuesta. Y la matriz inversa de una matriz A se denota como A con superíndice a la -1. Ojo, no es que la esté elevando a la -1, no es un exponente, es la notación. Es decir, es la matriz A con superíndice en -1. Y en esta última podemos destacar una propiedad. Si ustedes multiplican, vamos a aprender a multiplicar en videos posteriores, la matriz A por su matriz inversa nos da entonces la matriz identidad. Tomamos la matriz A, calculamos su inversa, la multiplicamos y nos da esta matriz, la matriz identidad, la que tiene unos en sus diagonales. De esta forma, muchachos, vamos despejando también más temáticas del curso. Recordamos los tipos de matrices, las características de cada uno de ellos, podemos identificarlas, podemos decir cuál sí, cuál no, la notación, cómo se nota con mayúsculas las matrices, cómo se denotan con la minúscula correspondiente a la mayúscula los elementos acompañados, y eso es clave, de las coordenadas donde está el elemento. Entonces, por ejemplo, A minúscula, subí J, donde, vamos a ponerlo aquí grande, donde la I corresponde a la fila a la que pertenece y la J corresponde a la columna. Entonces, cuando ustedes encuentren un término como A sub IJ o B sub IJ o gamma sub IJ, cualquier letra sub IJ, y estemos hablando de matrices, claro está, se está refiriendo al elemento que está en la IJésima posición. Esa es la forma de notarlo entonces. Entonces, de esta forma continuamos aprendiendo mucho más de matrices, estamos clarificando. Cuando estábamos precisamente grabando videos, me decían algunas personas que estaban presenciando esta grabación: profe, ¿sabe qué es lo útil de estos videos? Que los muchachos, cuando tengan alguna duda o quieran recordarlo, retornan. De nuevo ponen el video, de nuevo lo hacen que se reproduzca en el computador o en el portátil o en la tableta o en su celular. Es una utilidad muy grande, seguramente lo haremos con talleres en el salón, y vuelven y miran el video y recuerdan lo que usted les explicó. Yo estoy de acuerdo, es una utilidad muy muy grande de tener los videos pregrabados, es poderlos ver. Entonces, muchachos, muchas gracias de nuevo por acompañarme en esta nueva sesión de distribución de recursos. Ya estamos cada vez más inmersos en el tema del curso. Ya estamos viendo las matrices, vimos que las matrices sirven para representar sistemas de ecuaciones lineales, dado que esos sistemas lo que hacen es que representan problemas de la vida real. Y finalmente, cuando llegamos al sistema de ecuaciones, a la matriz, y la solucionamos, que lo aprenderemos más adelante, con calma, vamos a encontrar entonces soluciones. Vamos a ayudarle, en el ejemplo que vimos hace algunos videos, a Queiroz, a ver entonces cuál era el 11 ideal para un partido que necesitaba más defensa, o más creación, o más goles, o combinación de ellos. Vamos a ver cómo lo hacemos entonces. Muchachos, muchas gracias, un placer haberlos visto de nuevo, y veámonos más adelante en otra ocasión. Gracias, chao.